Espera un momento. Fuera, dama. Fuera. Ya, fuera. Hola, muy buenas noches. Voy a pedir que silencien los audios, por favor, o los micrófonos para que nos escuchemos bien. Si quieren hacer alguna pregunta, pueden escribir en el chat o pueden habilitar su micrófono, ¿ya? Vamos a estar atentas al chat contestando las preguntas que tengan. Ahora vamos a empezar el repaso, para eso les voy a compartir la guía repaso de la prueba. ¿Me escuchan? Sí, profe. Ya. Vamos a empezar entonces para aprovechar el tiempo. Vamos a ir resolviendo los ejercicios. Si tienen dudas, repito, pueden consultar a través del chat. Vamos a estar atentos a eso. Y por favor, silencien los micrófonos si no van a preguntar nada para que no hayan interrupciones, ¿ya? Vamos a hacer del problema al 11 hasta el 20. Partimos con el 11. Luis tiene para vender en su librería resmas de hojas de oficio y carta. Luis determinó que la cantidad de resmas de carta son 5 más que el doble de las resmas de oficio. En total tienen 47 resmas para vender. ¿Cuántas resmas de carta tienen para vender? Entonces, lo primero que hacemos es identificar cuál va a ser la variable. En este caso, leemos bien el problema y vamos a identificar que tenemos la cantidad de resmas de cartas son 5 más que el doble de las resmas de oficio. Por lo tanto, ahí nosotros identificamos que las resmas de oficio va a ser nuestra variable X. Entonces, lo primero siempre es identificar nuestra variable. Entonces, las resmas de oficio son X. Chiquillos, por favor, silencien los micrófonos para que nos escuchemos todos. Sé que lo que... Ya, ahora sí. Entonces, las resmas de carta son 5 más que el doble de las resmas de oficio. Por lo tanto, las resmas de cartas, y escribimos acá, son 5 más que el doble. Entonces, el doble de las resmas de oficio va a ser 2x, pero tenemos que son 5 más, entonces 2x más 5. En total hay 47, entonces acá, con estas dos informaciones, sabemos que en total hay 47. Y ahí armamos la ecuación, nos quedaría resmas de oficio más resmas de carta, 2x más 5, va a ser igual a 47. Y eso es lo que vamos a resolver. Sumamos las x, recordemos que siempre adelante de la x hay un 1 para poder resolver. Entonces nos va a quedar 1x más 2x, 3x, el 5, que está positivo, entonces lo dejamos a la derecha restando.
47 menos 5. De esta forma nos va a quedar, vamos a dar un poco de espacio acá, 3x igual a 47 menos 5, generalmente es 42, y el x está acompañando de un 3 que está multiplicando, entonces vamos a dividir por 3. De esta forma nos queda que x es igual a 14. ¿Pero x qué es? Son las remas de oficio. Pero no nos están preguntando por eso, nos pregunta por las remas de carta que tenemos. Entonces, las remas de carta habíamos definido que era 2x más 5. Ya tenemos el valor de x, lo reemplazamos. Entonces nos va a quedar 2 por x. X vale 14. Más 5. Y resolvemos. 2 por 14 más 5. 33. Entonces, las de carta son 33. Y ahí marcamos la alternativa correcta, que es la de, ojo, que el 14 está como distractor, por eso tienen que estar atentos en leer bien la pregunta. Si tienen consulta, pueden realizarlas. Luego de esto está siendo grabado, vamos a subir el video y además vamos a subir el desarrollo. Un poco desordenado, pero se entiende. Ejercicio 12. Dice, Luis gasta el dinero que tiene en comprar un televisor, una bicicleta y un computador. Por el televisor canceló 85.000 pesos más que por la bicicleta y por el computador canceló 10.000 menos que por el televisor. En total canceló 595.000 pesos. ¿Cuánto dinero canceló por el computador? Entonces, nuevamente tenemos que asignar una variable a estos tres elementos. Dice, ¿cómo identificamos la variable? Leemos acá. Por el televisor canceló 85.000 pesos más que por la bicicleta. Entonces, esto lo ocupamos como para identificar la variable. ¿De quién depende el televisor? De la bicicleta. Entonces, la bicicleta va a ser X. El valor, ya, el dinero de la bicicleta, que se nota. Por el televisor canceló 85.000 pesos más que por la bicicleta. Entonces, el dinero del televisor, ¿cuánto va a ser? X más 85.000. Ay, voy a borrar eso. No se entiende esto. Y así. Entonces, el dinero del televisor son X más 85.000. El dinero de la bicicleta más 85.000. Y por el computador, entonces, el dinero que ocupó para el computador fue 10.000 pesos menos que por el televisor. Entonces, ahí vamos a tener ¿qué expresión? X más 85.000, que es el precio del televisor, menos 10.000. Entonces, armamos ahora la ecuación, porque sabemos en total todo lo que canceló, que es la bicicleta más el televisor más el computador. Entonces nos va a quedar la bicicleta más el televisor, X más 85.000, más el computador, más X más 85.000, menos 10.000. Y todo esto da como resultado lo que canceló, que fue 595.000.
Resolvemos la ecuación. Para resolver la ecuación, entonces, dejamos las x a la derecha, que ahí entonces tendríamos 3x igual a 595.000. 85.000 positivo menos 85.000 menos 85.000 más 10.000. Entonces dejamos toda la derecha, todo el resto de los números que no tienen x con el signo contrario, que sería los 85.000 positivo menos 10.000. Resolvemos. 595.000 menos 85.000 menos 85.000 más 10.000 nos da, chiquillos, silencien los micrófonos, por favor, para que todos podamos escuchar. Nos da 435.000 al hacer esa suma, y ahora despejamos x, lo que quiere decir que el 435.000 lo vamos a dividir por 3. Eso nos da que x va a ser igual a 145.000. Maravilloso. Ahora, la pregunta es ¿cuánto canceló por el computador? Si se fijan, eso está en la alternativa, pero no es lo que nos preguntan, porque el computador es esta expresión. X más 85.000 menos 10.000. Entonces nosotros tenemos que reemplazar ahora en ese valor. Entonces nos quedaría X más 85.000. Entonces ya tenemos 145.000 más 85.000 menos 10.000. Y eso lo calculamos. ¿De dónde sale esa expresión? De acá, cuando definimos que era el computador. Entonces, lo que era X lo reemplazamos y calculamos. Eso nos da un valor de 220.000. Entonces, el computador nos da un valor de 220.000, que corresponde a la letra C. Y tenemos entonces la alternativa. Nuevamente, tienen que leer bien la pregunta, porque en el primer resultado de la ecuación está la alternativa, pero no es lo que estamos buscando, ¿ya? Así que atentos con eso. Vamos con la pregunta 13. Me pasé un poco. 13, dice, una empresa de encomiendas despacha a 3 regiones del país, a la primera región, a la octava región y a la 10ª región. En un mes se determinó que a la primera región se despacharon el doble de encomiendas que en la octava región, y que en la 10ª región se despacharon 2 encomiendas más que en la primera región. En total se despacharon 182 encomiendas. ¿Cuántas se despacharon a la 10ª región? Y esto es muy similar a las dos preguntas anteriores. Tenemos que plantear, ver cuál es el valor de nuestra incógnita. En este caso, tenemos que ver, leer nuevamente el problema, comprenderlo. En un mes se determinó que en la primera región se despachó el doble de encomiendas que en la octava región. Entonces, la primera indicación que nos dan, entonces, que el X va a ser el despacho de la octava región. Entonces, X es el despacho de la octava región. Luego, tenemos que en la 10ª región se despacharon 2 encomiendas más que en la... pero me faltó. Se determinó que en la primera región, discúlpenme, se determinó que en la primera región se despachó el doble de encomiendas que en la octava región. Entonces, el despacho de la primera región va a ser el doble de la octava, o sea, 2x.
Aquí tenemos la primera región. Y luego en la décima región, no le vamos a poner X porque nos vamos a confundir. En la décima región se despachó 12 encomiendas más que en la primera región. Entonces la primera región es 12X y se despacharon 12 más que en la primera. Entonces nos quedaría de esa forma la expresión. En total se despacharon 182 encomiendas, entonces sumamos la octava región más la primera región más la décima región. Y eso nos da un total de 182. ¿Y cómo es que no te informan que van a hacer eso? Sumamos los valores de la X. Acá recuerde, cuando no hay X, no hay valor numérico, siempre hay un 1. Entonces al sumar nos queda 1X más 2X más 2X, 5X, igual a 182. Y este 12 que está a la izquierda positivo, vamos a restar 12. Chiquillos, recuerden los micrófonos, por favor. Vamos a tener 5X igual a 170. Y el 5 que está multiplicando, vamos a dividir por 5. Por lo tanto, ahí nos va a quedar que X va a ser igual a 34. Entonces, ¿viste? Ahí se suma. Y va a ser esto. Ahora tenemos el resultado. X igual a 34. Está en la alternativa, pero no es lo que nos piden. ¿Qué nos piden? Nos piden la décima región. Esto que está aquí. Entonces tenemos que reemplazar. Mira, escucha. 2X más 12. Ya tenemos el valor de X, entonces va a ser 2 por X. ¿Cuánto vale X? 34 más 12. Y eso es lo que nos están pidiendo. 2 por 34 más 12, eso nos daría 80. 80, ¿no? Sí, que... Y eso corresponde entonces a nuestra respuesta correcta, que corresponde a la décima región, lo que nos estaban preguntando. Nuevamente, leer bien la pregunta. Ya. Oh, no puedo. Pregunta 14. No puedo borrar eso. Dice, Pedro tiene una cierta cantidad de dinero. De esta cantidad gastó 40.000 pesos y luego 5/8 de lo que le queda. Si X es la cantidad inicial de dinero, ¿cuál es la expresión algebraica que representa la cantidad de dinero que le queda? Acá ya nos dan el valor de X. Entonces, solamente tenemos que identificar cuánto es X. Ahí está en el problema. X es la cantidad de dinero inicial. Leemos nuevamente el problema. Nos dice, tiene una cierta cantidad. A ver, voy a agrandar si se ve mejor. Indíquenme si se ve mejor ahí. Sí. Gracias. Entonces, X es la cantidad inicial de dinero. De esta cantidad gastó 40.000 pesos. Entonces nos quedaría X, si nos dice gastó, es una resta. X menos 40.000 pesos. Y luego 5/8 de lo que le queda. ¿Cuánto es lo que le queda? Esto es lo que le queda. Entonces, es mi valor inicial menos 40.000. Eso es lo que le queda. Entonces, de eso es el 5/8. Por lo tanto, vamos a tener ¿qué expresión? Y aquí podemos buscar. La segunda parte es 5/8 por lo que le queda. X menos 40.000.
Ya eso es un 40.000. Entonces, esta expresión corresponde a esto, a lo primero. La segunda expresión, luego de lo que le queda, gasta 5/8. Esa sería la segunda expresión. ¿Cuál es la expresión algebraica que representa la cantidad de dinero que le queda? Veamos las alternativas. ¿Cuál sería la correcta? La letra A, la letra B, la letra C. Me quedo con la letra C. ¿Por qué? Porque acá está con paréntesis. El paréntesis es importante. Fíjese que en la B es muy parecida, pero no está con el paréntesis, lo que indica que el 5/8 solo lo calcula el X y el X es su valor inicial. Y no es cierto porque es de lo que le queda. Y lo que le queda es su valor inicial menos lo que gastó, que es el primer gasto. Entonces ahí quedaríamos con la letra C uniendo las dos expresiones. ¿Por qué no sería la A? Porque acá tenemos en la A el valor inicial menos los 40.000 menos 5/8 del valor inicial. 5/8 de valor inicial, X. Pero el 5/8 no es del valor inicial, es de lo que le quedaba con el gasto. Ya me están pidiendo volver a explicar el ejercicio. Vamos a ver. Están todos conectados, pero... Ya. Vamos a nuevamente. Dice, Pedro tiene una cierta cantidad de dinero. Chiquillos, micrófono, silencio, por favor. Ya. Pedro tiene una cierta cantidad de dinero, de esta cantidad gastó 40.000 pesos. Entonces, ¿qué quiere decir? De esta cantidad de dinero, de X, que es la cantidad inicial de dinero, gastó, o sea, menos 40.000. ¿Qué representa esto? Por ejemplo, si X fuese 100.000 pesos y gastó 40.000, ¿cuánto le queda? 60.000, si hacemos esa operación. Entonces, esta expresión es lo que le queda después del gasto. Eso es lo que le queda después del primer gasto. Y luego nos dice, y luego, acá, luego 5/8 de lo que le queda. ¿A qué se refiere el 5/8 de lo que le queda? Quedaba X menos 40.000. 5/8 de lo que le queda este de, ¿cómo lo traducen? Siempre como una multiplicación, entonces sería 5/8 de lo que le queda. ¿Cuánto le queda? X menos 40.000. Con esas dos expresiones, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener la cantidad inicial X. ¿Cuál es la expresión algebraica que representa la cantidad de dinero que le queda? Entonces, la cantidad inicial es X, le restamos los 40.000, ahora vamos a unir toda la expresión. Eso es lo que le queda en un primer instante y luego le volvemos a restar los 5/8 de lo que le quedaba anteriormente, X menos 40.000. Tiene que ir con paréntesis porque es 5/8 de toda esta expresión, del primer gasto que tuvo. No puede entonces ser la B porque el 5/8 se calcula sobre, sin paréntesis, como aparece acá, estaría calculándose solo por la cantidad inicial de dinero, como nos definen el valor de X. No puede ser la A por la misma razón. ¿Dónde está el 40.000 del primer gasto? Tiene que ser la letra C, para que identifiquemos el primer gasto y 5/8 del primer gasto, que es lo que le queda en realidad. ¿Ya? Esa es la expresión.
Ya, no sé si se quedó un poco más clara la explicación. Sí, profe, quedó más claro. Ya. Pura práctica, chiquillos. Así que no sé por qué aparecen unas cosas acá. Ya, veamos el problema 15. Dice, por la compra de un computador se cancelan M pesos. Si se cancelan 200.000 pesos al contado y el resto en N cuotas iguales y sin interés, ¿cuál es el valor de cada cuota? Entonces tenemos que definir que M es el total, por lo que se cancela. El total del computador y cancela 200.000 pesos al contado. Entonces, ¿cuánto le queda por pagar? No sé cuánto es M, solo sé que M es el total. Y ya canceló 200.000 pesos. Quiere decir que a mi total me queda por pagar los menos 200.000 pesos. Entonces ahí aparece la resta. Tengo mi total, pagué 200.000 pesos, o sea, eso ya no lo tengo que pagar. Y lo que me queda por pagar, ¿en cuánto lo tengo que cancelar? En N cuotas iguales. No sé cuántas cuotas iguales son, pero sé que son N. Puede ser 5, 10, 12, 40. Entonces lo vamos a dividir por el total de cuotas. Y ahí entonces nos queda la expresión, que sería la letra D. Muy simple, ¿o no? Ese estaba Sí. más fácil. Ujú. Ya, vamos a la 16. Oh, me pasé. De nuevo. Problema 16. Una barra de metal tiene una longitud igual a X centímetros. Una plancha del mismo material tiene de ancho la fracción 5 medios de la longitud de la barra y de largo el cuádruple de la longitud de la barra. ¿Qué expresión algebraica equivale al área de una de las caras de la plancha? Entonces, acá, una barra de metal tiene una longitud igual a X centímetros. Entonces ya sabemos que la barra, su largo es X centímetros. Una plancha del mismo material tiene ancho. Entonces voy a dibujar acá la plancha. Ya no quedó muy bonita, pero ustedes se imaginan que está bien. Tiene una plancha del mismo material, tiene de ancho la fracción 5 medios de la longitud de la barra. De la longitud de la barra. ¿Sabemos cuánto vale la longitud de la barra? Sí. Oh, lo borré. Acá lo voy a destacar. La longitud de la barra es X. Entonces, 5 medios de la longitud de la barra. Sería el ancho, entonces, 5 medios de, ese D siempre se traduce como una multiplicación, X. De X. Y ahí tenemos entonces el ancho. ¿Cuánto mide de ancho? Y voy a hacer más largo el rectángulo. Luego nos dicen el cuádruple de y de largo tiene el cuádruple. ¿A qué traducimos el cuádruple? 4 por. Entonces, 4 por la longitud de la barra. La longitud de la barra es X y ahí tenemos entonces el largo. ¿Qué expresión algebraica equivale al área de una de las caras de la plancha? El área es igual a lado por lado, base por altura, largo por ancho. En este caso vamos a reemplazar largo por ancho. El largo, ya sabemos cuánto es. Oh. El largo va a ser 4X y el ancho va a ser 5 medios de X. Y vemos en las alternativas no hay ninguna de ese estilo. Voy a cambiar la X por un punto de multiplicación, aunque no se note. Multiplicamos los valores numéricos. 4
por 5 medios. 4 por 5 medios, eso nos da 10, y x por x nos da x elevado a 2. Y ahí tenemos entonces la expresión para el ejercicio 16, que es la letra A. Entonces aquí, además de expresar, tenemos que simplificar, reducir términos algebraicos. Ya. Vamos al 17. Francisco, luego de recibir su sueldo, gasta 3/4 de este en cuentas pendientes y 1/5 de lo que queda en videojuegos. ¿Qué expresión algebraica en términos del sueldo representa cuánto dinero le queda? Entonces, primero tenemos que plantear y decir que el sueldo va a ser nuestra X. Entonces, el sueldo lo voy a asignar como X. Francisco, luego de recibir su sueldo, gasta 3/4 de este. ¿De qué? Del sueldo. Entonces ahí tenemos una expresión que va a ser 3/4 del sueldo, del sueldo que habíamos designado como X en cuentas pendientes, y 1/5 de lo que le queda en videojuegos. 1/5 de lo que le queda. Entonces, si X es el sueldo, gasta 3/4, ¿cuánto le queda? X es el sueldo, gasta 3/4 de X. ¿Cuánto le queda? Y esta X adelante siempre hay un 1. Hacemos la operación de los coeficientes numéricos. Nos quedaría 1/4 de X. Y eso es lo que le queda de la primera operación. Pero dice que es 3/4 de este. ¿De qué es este? Ese se refiere al sueldo, porque antes habla del sueldo, luego recibir un sueldo, gastas 3/4 de ese. ¿De qué ese? Del sueldo que recibió, por eso es 3/4 por X, ¿ya? Entonces ahí nos queda 1x menos 3/4 de X, 1/4 de X. Si no lo puede ver con fracciones, entonces lo puede graficar. Su sueldo es su círculo completo. ¿Cuánto gastó? 3 partes. ¿Cuánto le queda? Una parte. Y ese es el 1/4 de X que le queda. Luego dice, gasta 1/5 de lo que le queda en videojuegos. Si gasta 1/5 de lo que le queda en videojuegos, la expresión algebraica en términos del sueldo que representa cuánto dinero le queda. Si gasta 1/5 en videojuegos, ¿cuánto le queda? No sé si se entiende. Lo voy a graficar para que entienda la pregunta. Qué dura. Gasta 1/5 en videojuegos. La pregunta es, ¿qué expresión algebraica en términos del sueldo representa cuánto dinero le queda? Si gasta 1/5, ¿cuánto le queda? Le queda 4/5. Entonces, 4/5 ¿de qué? De lo que le quedaba anteriormente. Entonces nos quedaría 4/5 de lo que le quedaba anteriormente. Es 1/4 de X. Y ahora resolvemos. Acá podemos simplificar y nos queda 1/5 de X. Y esa sería la respuesta, que sería la letra C. ¿Ya? Entonces ahí hay que tener cuidado con las expresiones fraccionarias que siempre nos traen complicaciones. Vamos al problema 18. Aquí tenemos que expresar. Dice, la tarifa de consumo de corriente eléctrica se compone por un cargo por cada kilowatt hora consumido igual a 700 pesos junto con un cargo fijo de 2.000 pesos. ¿Qué expresión algebraica corresponde a la tarifa de consumo de corriente eléctrica en términos de la cantidad de kilowatt hora de corriente utilizada? Entonces, acá nos dice que por cada kilowatt hora consumido se cobra 700 pesos, junto con un cargo fijo de 2.000 pesos. Ya. Después volvemos al anterior, ya al 17. Ya empecé a rayar el 18, de ahí nos devolvemos al 17. Entonces, nos
cobran 700 pesos por cada kilowatt hora, con un cargo fijo, o sea, siempre nos van a cobrar eso. Por lo tanto, la ecuación sería 700 por cada kilowatt hora más nuestro cargo fijo de 2.000 pesos. Y ahí tenemos la letra B, que sería nuestra respuesta. Ya, vamos al 19. Cuando terminemos me devuelvo al 17, ya para que se despejen un poco y no nos mareemos tanto con el ejercicio. Ya, vamos al 19. Nos dicen, máquina 1, el triple del valor que ingresa, máquina 2, el valor que ingresa aumentado en 13 unidades. La expresión algebraica Q ingresa a las dos máquinas de manera consecutiva. ¿Cuál es la expresión algebraica que sale por la máquina 2? Entonces, en la máquina 1, si entra Q, a Q es el triple del valor que ingresa, entonces va a ser lo que sale 3 por Q, el triple del valor. Luego en la máquina 2 entra 3Q y sale aumentado en 3, entonces va a salir 3Q aumentado. Ese aumentado va a ser una suma. Y ahí nos queda 3Q más 13. Por lo tanto, ahí tenemos la alternativa B, que es la correcta. Y el 20. El 20 sería la ganancia de enero del negocio de Amelia corresponde a M. El mes siguiente las ganancias aumentaron en un 32%. ¿Cuál es la expresión algebraica que representa el aumento de las ganancias del mes siguiente? Entonces, acá lo que nos pregunta es, enero va a representar M. El mes siguiente es febrero. ¿En cuánto aumentó? Eso es lo que nos están preguntando. Aumentó en un 32%. Ese 32% lo escribimos como decimal. 32%, lo mismo que escribir 32 dividido en 100, lo que corresponde a 0,32. Eso es lo que aumentó la ganancia con respecto al mes anterior, y el mes anterior es M. Y por eso nos están preguntando por el aumento de las ganancias del mes siguiente, por lo tanto sería la letra B. Y ahora nos devolvemos a la 17. Ya terminamos de la 1 a la 20 y nos devolvemos a la 17 para responder las dudas. Voy a borrar todo esto. Dice, Francisco, luego de recibir su sueldo, gasta 3/4 de este en cuentas pendientes. Entonces, recibe su sueldo, gasta 3/4 de este en cuentas pendientes y 1/5 de lo que le queda en videojuegos. ¿Qué expresión algebraica en términos del sueldo? Cuando habla de en términos del sueldo, quiere decir que el sueldo lo vamos a llamar como X. El sueldo le decimos que va a ser X. Entonces nos pregunta cuánto dinero le queda al final. ¿Ya? No cuánto dinero gastó, cuánto le queda. Primero nos dice gasta 3/4, entonces lo que le queda en el primer gasto va a ser su sueldo menos 3/4 de este. ¿Qué es el este? De este es de su sueldo, porque eso está hablando. Luego de recibir su sueldo, gasta 3/4 de este. ¿De qué este? Habla del sueldo, ¿ya? Esto es, ¿a qué corresponde? Eso es 1/4 de X. Que es, calculadora, 1 menos 3/4, y le da 1/4. Si no lo sabe reconocer, ocupamos este circulito, gasto 3 partes, me queda 1. Eso es lo que le queda del primer gasto. Y luego gasta 1/5
de lo que le queda en videojuegos. Entonces, si tiene un cuarto, si le queda un cuarto de X de su sueldo, de este un cuarto va a gastar la quinta parte. O sea, de este pedacito que le queda, va a gastar la quinta parte. Quiere decir que va a gastar este. Ahí, marqué 2, pero la idea es que... Oh, borré todo. Muy mal. Ya. Entonces, de esto, ahora va a gastar un quinto. Todo esto era un cuarto. Todo lo que está aquí era un cuarto. Gasta un quinto. ¿Cuánto le va a quedar? Lo que gasta es este pedacito. ¿Cuánto le queda? 1, 2, 3, 4. ¿Cierto? De 5 partes. Entonces, le quedan 4 quintos por un cuarto de X. 4 quintos, que sale acá, 1, 2, 3, 4, de 5 pedacitos, el último es lo que gastó de el total general que tenía, de un cuarto de X. Y ahí resolvemos la operación, que acá corresponde a, si quiere, resuelve la operación matemática o simplificamos. Y nos queda un quinto de X. ¿Qué sería la letra C? Maravilloso. ¿Sí? Ahora sí. Ya, chiquillos, ahí tenemos la guía resumen del 11 al 20. Si tienen dudas, pueden consultarles a su profesor, pueden volver a revisar este video porque se va a cargar para ustedes, ¿ya? Y para sus compañeros. Un gusto haber realizado la guía con ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Chao, profe. Chiquillos, Nos vemos mañana. nos vemos. Chao. Socket. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.